Les voy a decir la verdad. El único infalible por sí mismo y de forma plena y esencial es Dios. Dios no se equivoca. Nunca. El único que no se equivoca nunca. Y a eso se refiere la palabra infalibilidad o ser infalible. Quiere decir que no comete error, que no puede errar, que no se puede equivocar. El único infalible es Dios. Ahora bien, Dios, el Señor, el infalible, que como sabemos se sirve de causa segunda, según hemos aprendido en esta comunidad, ha querido compartir esa perfección que le corresponde a Él. Y lo ha compartido mediante un atributo a la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Sabemos por la mejor teología dogmática católica que la iglesia de Jesucristo tiene 9 atributos y uno de ellos es la infalibilidad. Nuestro Señor entonces comparte su perfección a través de este atributo con el cual adornó su iglesia para que su iglesia llevara a cabo la misión de santificar el orden temporal y disponer este mundo para cuando Él venga. ¿Okay? O a nosotros los hombres para que en el interín tengamos comunión con Él y alcancemos la gloria del cielo. Para eso el Señor ha compartido esa perfección, ese atributo que le corresponde a Él, porque Él es el único infalible. ¿Estamos claros hasta ahí? Mis queridos hermanos cristófilos y otros hermanos y amigos que nos visitan, la fe cristiana es integrada, no fragmentada. Si Jesucristo el Señor ha querido, o Dios nuestro Señor, ha querido adornar a su iglesia con ese atributo, entonces ¿quién soy yo para cuestionarlo? Mire, aquí tengo 6 textos bíblicos. Yo no quiero que este video se extienda demasiado, pero por lo menos los 3 últimos de los que preparé, Efesios 3:10, dice que la sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia. La sabiduría de Cristo, mejor dicho, la sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia. Y esa sabiduría no conduce a error, sino a la verdad plena y completa. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Entonces, la columna y el fundamento de la única verdad no puede incluir error, ni relativismos, ni imprecisiones. Evangelio según San Juan, capítulos 14, 15 y 16. En el discurso de despedida, dice nuestro Señor: me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre, y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, un acompañante, que como dice el capítulo 15, es el Espíritu Santo. Y luego concluye el capítulo 16. Y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. Para eso, la iglesia debe gozar del atributo de la infalibilidad. Ahora bien, ese atributo de la infalibilidad se manifiesta en ciertos sujetos, ¿okay? Se manifiesta en toda la iglesia, pero de forma muy especial en ciertos sujetos, de diferentes formas, ¿okay? Pero lo que nos corresponde en este video es enfocarnos en la persona del Papa, ¿okay? Y lo que quiero lograr con este video, mis queridos hermanos, es que ustedes estén tranquilos. Yo sé que estamos en un momento difícil en la iglesia, en la que muchos están confundidos y otros se escandalizan, pero por eso mismo es que hago esto, mis hermanos, porque mi deber a través de este medio y de la responsabilidad que eso conlleva es transmitirles a ustedes, mis queridos hermanos, de alguna forma la solidez, la veracidad, la contundencia de la verdad revelada por Dios en Cristo para nosotros, para que usted esté tranquilo, ¿estamos claros? Y me voy a enfocar en eso. El problema que estamos teniendo es que cada vez más católicos creen que esto significa que el Papa nunca se equivoca. Hay gente que piensa que los papas siempre están inspirados infaliblemente por el Espíritu Santo, como si se tratara de la escritura que está total y siempre, completamente, ¿okay?, en lo cierto, de forma infalible, nos transmite el pensamiento de Dios puesto por escrito en la Sagrada Escritura y también a través de la Sagrada Tradición. ¿Okay? Otros piensan que los papas no pueden pecar. Eso está mal.
Otros católicos piensan que tienen que creer y obedecer todo lo que dice el Papa, lo que dicen los obispos y lo que dicen los sacerdotes. ¿Okay? Mucho cuidado, eso puede conllevar idolatría, mucho cuidado. Usted no tiene la obligación de creer y obedecer lo que usted sabe que está errado. Y si usted obedece lo que usted sabe que está errado, ¿okay?, y prohibido por la santa revelación, por Dios nuestro Señor a través de la santa revelación, y si a pesar de eso usted va en contra de su conciencia y de lo que usted sabe que es correcto, usted no es obediente, usted es un cobarde, perdone que se lo diga. Y ya usted va a ver al final de este video, le voy a contar un par de experiencias, Este video es importante, por favor compártanlo, importante este video. Entonces, estos católicos están equivocados y por eso sufren y por eso se confunden. Entonces, vamos a tratar en adelante dos puntos, mis queridos hermanos, que les van a ayudar a ustedes para que sean más listos, ¿okay?, para que estén más seguros y para que no sufran tanto. El primer punto, el Papa es infalible siempre que se exprese ex cátedra. ¿Estamos claros hasta ahí? Ese es el primer punto. No se preocupe, que le voy a explicar lo que significa ex cátedra. Para ello nos vamos a servir de la Constitución Dogmática Pastor Eterno que promulgó el Papa Pío IX o Pío IX en 1870, después de haber sido elaborado y aprobado por el Concilio Ecuménico Vaticano I. Aquí va la definición del dogma y aquí usted va a saber lo que significa la infalibilidad papal a través de este carisma, ¿okay?, de la definición de verdades de fe ex cátedra. Dice: con la aprobación, estoy citando, fíjese en la pantalla, lea conmigo. Con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos. Noten ustedes, mis hermanos, la solemnidad, lo específico y desde qué posición se está definiendo este dogma. ¿Okay? Enseñamos y definimos. Esta palabra que tiene que ver con definir, con el verbo definir, se va a estar repitiendo. Esto es importante. Enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, ahora viene la definición de esa palabra, de ese término ex cátedra. Significa cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define otra vez, ¿ven la misma palabra? Define una doctrina de fe o costumbres. Doctrina de fe o costumbre y enseña que debe ser sostenida por toda la iglesia. Posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara, ¿quién? Su iglesia. ¿Ve lo que decía al principio? En la definición de la doctrina de fe, otra vez definición, repito definición, insisto, definición de la doctrina de la fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la iglesia. Esta última frase es importante. Y no por razón del consentimiento de la iglesia. O sea, no es que alguien, por ejemplo, para dar un dato concreto que ustedes pueden verificar. Por ejemplo, la conferencia episcopal alemana con el famoso sínodo que tienen ellos allí. Bueno, ellos creen que el sínodo es una expresión de la plenitud de la iglesia católica, que se manifiesta o subsiste en esa iglesia nacional alemana. Y por tanto, ellos tendrían el derecho de diferir, de contradecir, ¿okay?, de cambiar lo revelado por Cristo, según lo ha reconocido siempre la iglesia de Cristo de forma universal. ¿Ven ustedes? Esto no es su opinión, mi hermano. Esto no es mi opinión. Esto no es lo que me conviene. Esto no es lo que yo siento. Esto no es lo que dice mi grupo. Porque en esta iglesia el que manda, el infalible, es Jesucristo siempre. Siempre. Y Jesucristo el Señor da este carisma. El Espíritu Santo da este carisma al sucesor de San Pedro para que en estos momentos específicos sea infalible. Y por eso concluye la definición de esta manera.
Si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no lo permita, de contradecir esta, no tengo otra vez la palabra, esta nuestra definición, sea anatema. Ahora bien, para ser más específicos todavía, porque yo sé que últimamente en la iglesia carecemos de especificidad, no sé, de claridad. No sé por qué nos diluimos tanto. Noten ustedes entonces que aquí esta definición dogmática ex cátedra se representa o está representada a través de un magisterio solemne, o como se llama también, de un magisterio extraordinario, mis queridos hermanos. Y de esa definición, entonces, nosotros vamos a sacar tres condiciones que se tienen que dar para que haya una expresión ex cátedra y por lo tanto infalible por parte del Papa. Tres condiciones, esto es para que estemos mucho más claros. Primero, tiene que ser un pronunciamiento del Papa en representación de su posición como pastor supremo y maestro de la Iglesia Católica Universal. O sea, el mensaje tiene que ser dirigido a toda la iglesia, no a un periodista, ¿okay? No a los miembros de su orden, congregación o diócesis particular, ¿okay? No, a toda la iglesia, con autoridad apostólica, ¿okay? Aferrado a la verdad, porque un dogma no es una idea nueva, como quieren ahora algunos, cambiar, o sea, quitar la doctrina y cambiarla por otra. O quitar una porque a ciertos colectivos no les cuadra. O se les hace difícil ser católico y seguir viviendo como ellos quieren. Esto no es así. Si ustedes, mis queridos hermanos cristófilos y otros hermanos que nos están visitando, y este pobre y miserable pecador, sabemos que nosotros nos tenemos que mortificar, tenemos que morir en nosotros mismos. O sea, nosotros sabemos que el evangelio no tiene que cambiar para satisfacernos a nosotros, sino que nosotros tenemos que cambiar con la ayuda de la gracia divina para someternos al evangelio según Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor. Segunda condición, para que estemos bien claritos. Para que un pronunciamiento del Papa, fíjense en la pantalla, lean conmigo, para que un pronunciamiento del Papa sea ex cátedra, tiene que referirse a temas de fe y moral. ¿Tiene que referirse a qué? A temas de fe y moral sobre las cuales la iglesia tiene autoridad para enseñar. ¿Sí? ¿Temas de qué índole? Lo que tiene que ver con la revelación. ¿Ah? Con la revelación. Con la doctrina moral revelada y establecida por el Señor. ¿Okay? Y de eso la iglesia tiene autoridad y se tiene que ceñir. ¿Okay? Y tiene que insistir en esto, fijándose de la revelación, de la verdad. Tercero, lean conmigo, para que el pronunciamiento sea infalible, tiene que ser presentado como una enseñanza definitiva, declarada en términos absolutos, para ser aceptada por todos los católicos de todo el mundo. Esto significa que no admite ninguna excepción. En términos absolutos, no en términos relativos, no es lo que yo opino, no es lo que me parece, ¿okay? No fue lo que me dijeron, ¿okay? No es el chiste que yo quiero decir, o el chisme de la telecadena de televisión que no me gusta. No se trata de eso. Se trata de una cosa seria, estudiada, y que se aplica a todos los católicos de todo el mundo. No, y no me voy a detener aquí en el asunto como les había anticipado ya. O sea, hay otras formas en las que se expresa este atributo de la infalibilidad en la Iglesia Católica. Incluso a través del Romano Pontífice, a través de los obispos, como por ejemplo todos los obispos del mundo en comunión con el Papa en un concilio ecuménico. ¿Okay? Y lo que sabemos acerca de las beatificaciones y canonizaciones también que hace el Santo Padre, que son expresiones definitivas y que deben ser creídas por toda la Iglesia. ¿Okay? Pero aquí cuando hablamos de beatificaciones y canonizaciones nos tenemos que meter aquí en disquisiciones de alta teología y sobre todo de la gran contribución que ha hecho Santo Tomás de Aquino cuando nos habla de las diferencias que hay
entre estas expresiones de declaración de beatificaciones y canonizaciones y lo que es propiamente dicho el carisma de la infalibilidad a través de las expresiones ex cátedras. Bueno, en resumidas cuentas, escuche bien, no son infalibles las opiniones personales o las ideas del Papa sobre asuntos militares, económicos, repito, económicos, políticos, o que sean expresiones de sus preferencias ideológicas. Esto se aplica a todos los papas, my friend. Lo que pasa es que esto hay que tenerlo más claro todavía ahora en este pontificado. Pero esto es universal. Esto se aplica a todos los papas. Porque ellos como nosotros son pecadores. Y ellos como nosotros nos equivocamos. Estando en gracia, aún así, porque no somos Dios, quien es el único infalible siempre, todo el tiempo. Solamente 2 papas, esto es tan serio que solamente 2 papas han hecho uso de esta facultad, han ejercido este carisma. El primero fue Papa Pío IX o Pío IX en 1854, cuando definió el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y este mismo Papa luego en 1870 con el dogma de la infalibilidad. El segundo Papa fue Pío XII en 1950 cuando definió el dogma de la Asunción de nuestra Madre Santa María. ¿Estamos claros hasta ahí? Para que usted vea. Ahora le voy a dar otra buena noticia. Esto es una prueba, usando la misma palabra, una prueba infalible, inequívoca. En más de 2000 años de historia de la Iglesia, escúcheme con cuidado, en más de 2000 años de historia de la Iglesia, no ha habido un solo papa que en asuntos esenciales sobre la fe haya enseñado doctrina falsa de forma ex cátedra. Ninguno. Ninguno. Esto es garantía o evidencia de que todas las generaciones hasta el fin de los tiempos serán guiadas por la verdad, por el atributo o por la perfección de Dios nuestro Señor, que adorna a la iglesia con el atributo de la infalibilidad. Usted sabe que hemos tenido obispos herejes, ahora viene a la mente Nestorio, Justino, me acuerdo de Arrio, o sea, obispos herejes. Ha habido algunos cuantos papas que ustedes saben la historia de la iglesia, pecadores impedernidos, y que no llevaban a cabo con responsabilidad su labor. El caso específico que estaba estudiando en esta semana, preparando este video para ustedes, el caso del Papa Honorio en el siglo VII. Iba bien el Papa en términos de gobernar a la iglesia, sin embargo, se equivocó, o sea, y cometió un error gravísimo, y fue consentir o ser negligente en combatir una herejía. Entonces, en una serie de cartas, pues para congraciarse con un obispo oriental, pues entonces él consiente la herejía, el hombre no estudió, no se preparó, no consultó. El asunto es que el error fue de tal magnitud que luego de este pontificado, 3 concilios ecuménicos, los 3 concilios ecuménicos que le siguieron, declararon al Papa Honorio hereje. ¿Qué les parece? No solamente esto, durante cientos de años, los papas, antes de juramentar, tenían que, antes de tomar posición de su cargo como papas, tenían que jurar que no iban a cometer la herejía de Honorio o que no la iban a repetir. Muy bien. Vamos para el segundo punto. Ya hemos hablado sobre ex cátedra. Ahora, pero también hay que prestar atención, al magisterio ordinario del Papa. El magisterio ordinario. Hemos estado hablando hasta ahora del magisterio extraordinario o solemne, pero también hay un magisterio ordinario, mediante el cual él como pastor, sin hacer uso específico o explícito, ¿okay?, de una definición ex cátedra, ¿okay?, pero mediante el magisterio ordinario como pastor universal de la iglesia, también
nosotros, ustedes y yo, tenemos que fijarnos de eso. Y escuchar con respeto, con caridad y en oración lo que el Papa nos enseña y nos predica. Fernando, ¿te estás contradiciendo? Ahora hay que referirnos a todo y aceptarlo todo y practicar e imitar todo lo que hacen estos señores. No, escúchame bien. Es el magisterio ordinario, pero es el magisterio ordinario mediante el cual el Santo Padre nos expone la fe, la doctrina verdadera. Cuando habla de fe se refiere a la doctrina verdadera o enseñanzas morales fundamentales en la verdad. ¿Me están escuchando? Y desde este punto de vista es que el Vaticano II entonces nos habla y nos enseña de que debemos atender el magisterio auténtico del Romano Pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca sus enseñanzas como con reverencia, ¿okay? Porque él es el pastor, el sucesor de Pedro, pero ya hemos establecido, ¿okay?, que es el magisterio ordinario mediante el cual el Santo Padre nos expone la fe. Mire, hermano, esto es una exposición de la fe y de la doctrina verdadera o de las enseñanzas morales fundamentales en la verdad. O sea, son enseñanzas claras, son enseñanzas fundamentadas en la verdad, ¿okay? y que son fáciles de descubrir porque es lo que hemos creído nosotros siempre. ¿Okay? Y si el Papa o el Obispo comete una imprecisión teológica o dice algo que no es muy preciso, pues entonces se lo dejamos pasar. O consultamos el asunto. O nos podemos estudiar un poquito. O nos suscribimos a este canal. Bueno, entonces todo esto con respeto, amor y oración. Cuando iba ya por esta parte del bosquejo de esta enseñanza, me vino a la mente lo que ha sido mi vida y mi rol como papá y como esposo. Ustedes no saben los errores que yo he cometido. O sea, por eso es que yo tengo que ser también caritativo con el Papa. O sea, porque es que, o sea, ese hombre está a cargo de una iglesia de más de 1.000 millones de personas. O sea, mi familia consiste de 5 miembros y yo no puedo con ella. Y aún así he metido la pata y he sido irresponsable. Y he caído en errores y he cometido injusticia con esa gente por la cual yo voy a tener que responder al Señor. No, y lo interesante es que ellos siempre, por eso me acordaba cuando hablaba de esto, ellos siempre me corrigen, me llaman la atención, ¿okay?, pero siempre con respeto, con amor y en oración. Mire muy bien. Vamos a ver esto que hemos dicho hasta aquí a través de 3 ejemplos de la Sagrada Escritura. Por favor, muy pendiente. Vamos a ver esto. O sea, esta aparente contradicción que hemos expresado hasta aquí, aparente contradicción. Yo sé lo que ustedes están pensando. Es lo mismo que yo estuve pensando cuando estudiaba esto para ustedes. ¿Okay? Hay una dicotomía, hay como algo que tira de un lado y algo que tira de lo otro, y es como se expresa, me imagino yo también, la naturaleza de la iglesia, o sea, humana y divina. O sea, es la tirantez que usted y yo también tenemos aquí adentro en nuestro corazón. O sea, el querer, como dice San Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El primer ejemplo que le voy a dar es Mateo 16, versículos del 18 al 23. Le dice el Señor a Pedro, cuando establece su iglesia sobre esa roca: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues por eso tiene que ser infalible. Aunque sea pecadora. ¿Ven ustedes la tirantez, la paradoja, la aparente contradicción? O sea, Cristo es la roca, Él es el pastor y le delega a un hombre ser el punto de referencia, y por eso le llama roca, para establecer su iglesia, de forma que la iglesia prevalezca sobre la mentira y las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Luego entonces, te daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que ate sobre la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desate sobre la tierra quedará desatado en los cielos. No, y entonces a continuación, a partir del versículo 21, el Señor anuncia su muerte. O sea, noten ustedes lo que el Señor le ha dado a San Pedro. La responsabilidad. ¿Okay? Noten ustedes el rango, la distinción, el honor que le ha dado a Pedro. Rol importantísimo, según ha dicho el Señor, para que las puertas del infierno no prevalezcan sobre ella. Porque el Señor sigue enseñando lo que es necesario que Él padezca para que se lleve a cabo la misión de esta iglesia. Entonces, ¿qué hizo Pedro? A partir del versículo 22, Pedro tomándolo aparte, escuche con cuidado, se puso a reprenderle diciendo: Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá esto. Noten ustedes, San Pedro a lo mejor estaba bien intencionado, pero objetivamente hablando estaba equivocado, puesto que el Señor le estaba diciendo lo que se iba a hacer, lo que iba a pasar con él, porque Él es el Señor. Y él sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir y lo que tenía que padecer en adelante, ¿okay?, para que se lleve a cabo la misión con la que él estableció el fundamento de la iglesia en Pedro. Pero entonces Pedro, aún haya estado bien intencionado, se equivocó. ¿Ven ustedes? Se equivocó. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: apártate de mí, ay mi madre. Apártate de mí, Satanás, versículo 23. Satanás, eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¡Wow! ¿Ven ustedes cómo en este primer ejemplo se expresa esta paradoja o esta aparente contradicción? Nada nuevo bajo el sol, mis queridos hermanos. Tenía tantas referencias, pero es que me preocupa que ustedes se aburran o se desconecten. Quédense hasta el final, por favor, que esto está bueno. Segundo ejemplo, Lucas 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, o sea, Pedro era Simón. Mira que Satanás va tras vosotros para zarandearos. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes que no hay nada nuevo bajo el sol? Satanás sigue. Creo que fue Pablo VI el que dijo: el humo de Satanás se ha metido en la iglesia. Mira, pero esto ya lo había dicho el Señor. Ya lo había anticipado el Señor. Pero mira lo que dice el Señor: mas yo he rogado por ti, a fin de que tu fe no perezca. Y tú, esto es importante, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos, la cual se lleva a cabo en la reafirmación que hace el Señor del ministerio petrino en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 y 17. Tú cuando te conviertas, ay mi madre, eres la roca, eres el fundamento, eres el príncipe de mis apóstoles, pero no estás convertido. Te falta. Tercer ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando vino Cefas a Antioquía. Cefas es Pedro. Cefas es Pedro, pero en arameo. Hay algunos que le buscan la quinta pata al gato y cuando ve que una cosa no es exacta o según ellos no es compatible, entonces ven contradicción. Y yo voy contra eso, ustedes y yo vamos contra eso en este canal, Cristófilo, vamos contra eso en este canal, porque tan pronto usted comienza a ver contradicción, deja de ser católico. La fe cristiana es integrada, no fragmentada. Por eso nosotros acogemos esto y sabemos que es una paradoja, o sea, una aparente contradicción, pero que todo forma parte de un plan. Y Dios está a cargo, el infalible, el único infalible, todo el tiempo, siempre y en todo lugar. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara le opuse resistencia. San Pablo, recuerde que está la carta a los Gálatas, San Pablo es el que está escribiendo. Con la inspiración del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo quiso que esto estuviera aquí como ejemplo para que usted y yo nos beneficiáramos en este video ahora mismo. Cara a cara le opuse resistencia porque merecía reprensión. Él merecía reprensión. El Papa Pedro, el primero, el príncipe, el jefe, el pastor supremo, merecía reprensión.
Porque antes de que llegasen algunos de los que estaban con de que llegasen algunos de los que estaban con Santiago, comía con gentiles. Pero en cuanto llegaron ellos, empezó a retraerse y apartarse por medio de los circuncisos. Y ahora usted va a aprender por qué tenemos que orar tanto por el Santo Padre. ¿Okay? Porque cuando el Santo Padre no está, cuando el Papa no está certero, no está directo, no está centrado, no está fundamentado, o sea, no hay problema con la verdad revelada, olvídese, eso no hay quien lo cambie. Pero la gente se confunde, se escandaliza y se induce a error. Lo vamos a ver aquí. También, estoy en el 13, versículo 13. También los demás judíos le siguieron en el disimulo. ¿Ven ustedes? Los demás judíos le siguieron en el disimulo. ¿Qué pasó con San Pedro y con los demás miembros de la iglesia en este sentido? Y luego veremos también con algunos discípulos. ¿Qué pasó? Pues como no había precisión de Pedro en este momento, pues los demás ¿qué hicieron? Siguieron el ejemplo de San Pedro y se pusieron a ocultar la verdad y se dejaron llevar por la mayoría, por la presión, para caer bien. Ay, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. También los demás judíos le siguieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé el discípulo. Mire toda la gente que se llevó por el medio. Ay, Dios mío, Señor. A ver, vamos a rezar para que estos cardenales que son también responsables, que deben porque son los que asesoran al Papa. A ver si el Señor mete allí o llama a algunos cuantos para que hagan el ministerio de San Pablo allá en el Vaticano. Versículo 14. Pero en cuanto vi que no andaban, cuando vi que no andaban rectamente según la verdad del Evangelio. Entonces lo tengo aquí subrayado. Cuando vi que no andaban rectamente según la verdad del Evangelio. Miren por qué era grave, porque no andaban rectamente según la verdad del Evangelio. Y por eso sigue diciendo Pablo, le dije a Cefas, delante de todos, si tú que eres judío vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que les obliga a los gentiles a judaizarse? Porque con esa acción, noten que no era una enseñanza de San Pedro que contradijese o que echara por el suelo o desvirtuara la revelación, sino una actuación, un comportamiento mediante el cual él daba un ejemplo que malversaba la verdad del Evangelio. ¿Ven ustedes por qué esto es importante? ¿Ven por qué esto es importante? Ahora, ¿qué pasa con los obispos, con los demás obispos? ¿Qué pasa con los demás obispos? Sí, nos adherimos a la enseñanza de los obispos en cuanto a que componen el magisterio de la iglesia por virtud de la sucesión apostólica. Vean los videos que están pasando por ahí, que son videos que ayudan a entender esto un poco, a entender esto mucho mejor. Aquí se expresa entonces esa nota distintiva de la iglesia para identificarla y no equivocarnos, que es la apostolicidad. Okay. Miren, en el Concilio Vaticano II, en el documento que versa sobre la divina revelación, se habla de forma más elocuente, inclusive mejor y más claramente que Lumen Gentium, sobre esta relación que tiene que darse, ¿okay?, del magisterio, que incluye a nuestros señores obispos, con la divina revelación, para que usted, mediante estas palabras, pueda descubrir cuándo es que usted tiene, ¿okay?, que obedecer y observar lo que dice un obispo. ¿Okay? Y si él se sale de esto, entonces está cometiendo un error o una imprecisión. Quizá usted no entendió bien, pero este número 10 de Dei Verbum le va a expresar a usted esta relación que tiene que darse de nuestros señores, de parte de nuestros señores obispos, con la santa revelación, con la palabra de Dios, con la verdad revelada. Para que usted sepa.
Cito, Dei Verbum, número 10. Este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado. ¿Ah? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Que el obispo se volvió un porrista LGBT? ¿Ah? ¿Qué va a hacer usted? Usted no quiere que lo remuevan de esa parroquia porque le va muy bien, así que usted quiere congraciarse con él. Y por lo tanto ahora usted va a comenzar a predicar desde el presbiterio, va a comenzar a predicar imprecisiones, sabiendo que confunde a la gente, o se va a vender a esa ideología. Vamos a ver, mis hermanos. Enseñando solamente lo que le ha sido confiado. Por mandato divino. Solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad. Está hablando del magisterio. El magisterio, con la asistencia del Espíritu Santo, oye la palabra de Dios con piedad, la guarda con exactitud, la expone con fidelidad. Y de este único depósito, solamente de ahí, de ese depósito de la fe que Jesucristo el Señor entregó a la única iglesia que fundó, fijándose solamente de ese depósito de la fe, no de la ideología, no de la moda, no de mi preferencia, sino fijándose únicamente de la santa revelación. Saca todo lo que expone como verdad revelada por Dios, que se ha de creer. Es evidente, por tanto. Por favor, concéntrese, mis hermanos. Yo no sé qué pensar. Es que esto es importante, mis hermanos. Esto es importante. Para que nadie se confunda, para que no se sufra, para que cada cual acepte su responsabilidad, mis hermanos. Ustedes y yo creemos esto no desde una posición de superioridad. Si de hecho nosotros estamos sufriendo, nosotros conocemos nuestro rol y nuestra posición en la iglesia. Somos meros fieles, somos ovejas. Pero tenemos el derecho, usted y yo tenemos el derecho de recibir el cuidado pastoral que corresponde en nombre de Jesucristo y para gloria de Dios. Y ellos tienen la obligación, esto está hasta en las leyes de la iglesia, en el concilio, en el código del derecho canónico está establecido. Y ellos tienen la obligación de satisfacer, de darnos ese cuidado. Por eso es que, de acuerdo con el Evangelio, ellos están arriba. ¿Por qué están arriba? Porque son los que sirven. Ese es el Evangelio de Jesucristo, my friend. Es evidente, por tanto, sigue el número 10 de Dei Verbum. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados. ¿Ven cómo debe estar? Entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. O sea, no tiene sentido. El magisterio no tiene sentido si no está entrelazado y unido. Sigue diciendo, de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. No tiene sentido. Porque el magisterio no es señor de la verdad, es servidor de la verdad. Y por eso habla de observarlo con piedad, responsablemente. ¿Y por qué? Sigue diciendo, bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen, o sea, para que contribuyan eficazmente a la salvación de las almas. Y es bonito que este número cite 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Aquí la mejor versión es la de Jerusalén, porque es la más exacta con el original en cuanto a este versículo se refiere. Ahí dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad plena. ¿Me están escuchando? Que se salven, sí.
Pero en el interín, que lleguen al conocimiento de la verdad plena, no parcial, no opinable, sino la verdad de verdad completa. Es como cuando, de los ejemplos que les prometí, cuando me invitan a ciertas actividades, y entonces yo esto lo tengo establecido. Yo le digo, cuando me invitan, yo digo inmediatamente, yo no doy homilías, eso le corresponde al cura, yo no le hago el trabajo a nadie. Yo doy la conferencia, yo hago la predicación, yo hago lo que tú quieras. ¿Okay? Pero yo soy laico, yo soy seglar, y yo sé cuál es mi posición en la iglesia. Y yo sé las razones por las cuales la Congregación para el Culto Divino y el Código de Derecho Canónico han prohibido de forma expresa. ¿Me está escuchando? Prohibido de forma expresa que un seglar como yo dé una homilía en el contexto de la Santa Misa. Hay razones contundentes, potentes, determinantes, expresamente prohibido. Fernando, pero da la homilía, por favor. Yo enseguida pienso, no te preparaste, no te preparaste, no cumpliste con tu responsabilidad. Fernando, te invito para que tal domingo me des la homilía. Sí, claro, tú lo que quieres es que yo te haga tu trabajo para tú tener más tiempo libre. Entonces, me vas a quitar a mi tiempo de atender a mi familia para hacer tu trabajo. No, pero Fernando, es que el obispo lo permite. A mí no me importa. Yo conozco esto de lo que les estoy hablando, mis hermanos. Yo no tengo que obedecer, yo no tengo que someterme. O cuando me dicen, pero Fernando, yo te autorizo. Y yo le digo, pero ¿y quién es usted, padre? Necesitamos en esta iglesia fieles bien formados, respetuosos, muy respetuosos. No altaneros, respetuosos. Siempre con la caridad, como la reina de las virtudes. Y con oración. Y no le voy a decir de otras experiencias porque mi objetivo es crear optimismo en ustedes. ¿Están escuchando, mis hermanos? Sé que me estoy extendiendo, pero es que esto es tan importante, mis hermanos, que yo he querido ser lo más específico posible, aunque me extienda un poquito, porque necesitamos formación, solidez, fundamento y optimismo. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo ese optimismo? Con fe, confiando en el Señor. Las puertas del infierno jamás prevalecerán en contra de la iglesia. Y con respeto. Optimismo. Evangelio según San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí o a través de mí. Él es el camino. Por eso dice la carta a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, Él, no uno de los, sino el autor y consumador de la fe. De Él viene la fe y a Él nos dirige la virtud de la fe. Evangelio según San Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Optimistas. ¿Le cree a Jesucristo? ¿Cree usted que Jesucristo dice la verdad? ¿Cree usted que Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice? Optimistas. Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo. La verdad no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando nos asigna la gran comisión de santificar el orden temporal, Mateo 28, nuestro Señor se acercó y les dijo a sus obispos, eran discípulos, y los envía apóstoles. Como cada uno, como una de esas columnas que en el Apocalipsis vemos que sostienen esa nueva Jerusalén que emerge de forma gloriosa, de la cual usted y yo somos parte. Entonces estamos hablando de los primeros obispos. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Confiados, optimistas, a nuestro Señor se le ha dado toda potestad en el cielo y la tierra. Optimista, alegre, mis hermanos. Alegres, positivos. Y hacer discípulos a todos los pueblos,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar, ¿qué cosa? ¿La opinión? ¿El consenso de la mayoría? No. Y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Optimismo. Estamos del lado del que ya venció. Jesucristo, el Señor, el infalible. Perdonen que haya tardado tanto en sacar este video, pero debido a los pocos recursos que tengo, he tenido que atender otras cosas para cumplir con mi familia. Y por eso mismo le pido su colaboración para que pueda invertir más tiempo en la evangelización y en este canal. Por favor, vaya a la descripción de este video y use el link de PayPal para hacernos una donación y así pueda sacar más videos y atender más compromisos, ya que yo no cobro y dependo solo de ustedes para seguir predicando y enseñando. Por favor, ayúdeme. En la descripción de este video también verá los beneficios que usted adquiere si nos ayuda. Muchísimas gracias por su ofrenda. Recuerde, vaya a la descripción del video y haga uso del link para donaciones mediante el método seguro de PayPal. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias.